¿Cómo va la otra historia? La otra historia, Ciro, la que tiene que ver con Que Víctor tiene que Manuel ver Álvarez con Puga, empresarios, con negocios en México y acciones judiciales. las acciones judiciales, Ciro, este hombre acusado o relacionado con empresas factureras, estas empresas que generan facturas que no son de servicios reales, factureras pues para poder hacer una deducción de impuestos y ganarse una lana. Bueno, decía ayer la Fiscalía de la República, nada más hay que recordar que este hombre fue detenido, sí fue detenido por Víctor autoridades Álvarez Puga. migratorias, Víctor Manuel Álvarez Puga, en una estación migratoria allá en el estado de Florida, y después pues comunicado a las autoridades de México, puntualiza la Fiscalía de la República que cuenta con una orden vigente por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la Fiscalía especializada en esa materia, y también una orden de aprehensión vigente por defraudación fiscal en la Fiscalía especializada de control competencial. Como tiene un tema migratorio, Ciro, bueno, pues entonces hay que esperar a que los Estados Unidos determinen qué hacer con él, ¿no? Quedarse con él, empezar un proceso. Él ha pedido asilo político allá en los Estados Unidos, o también, en todo caso, expulsarlo, Ciro, ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas. Eso todavía está por saberse allá en los Estados Unidos. Bueno, y saludamos a alguien que ha seguido, un periodista, desde luego especializado, muy conocido, que ha seguido de cerca este caso, a Mario Maldonado. Gusto en saludarte, Mario. Buen día. Querido Ciro, muy buenos días. Saludos igualmente para Manuel y a todo el equipo. Hola, Mario. Bueno, pues para preguntarte un poco hacia dónde crees que tire el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, completamente contra las cuerdas y con una, yo diría, muy alta probabilidad de llegar quizá pronto a México. ¿Para dónde puede tirar? ¿Hay alguna ruta de salida para Víctor Manuel Álvarez Puga en la justicia mexicana, en territorio mexicano? Sí, Ciro. Pues mira, de entrada la fecha del 12 de noviembre, que es justamente en 2 semanas, hay una audiencia en el que pues digamos Estados Unidos está buscando deportar a este personaje, a Víctor Manuel Álvarez Puga, porque pues está de manera irregular en términos migratorios en los Estados Unidos. Un poco, a ver, toda esta historia se remonta originalmente al 2019, cuando comenzaron, digamos, estas presiones del gobierno de López Obrador contra los empresarios que utilizaban estos esquemas de outsourcing de factureras. Se empezó a perseguir a estos empresarios. Presuntamente Álvarez Puga pues creó una red muy grande de factureras y de outsourcing, y terminan dándole el pitazo unos días antes de que solicitaran su orden de aprehensión, y se va a Miami. Estos datos, digamos, de los tiempos en los que llegó a Estados Unidos están documentados por las autoridades estadounidenses. Básicamente lo que dicen es que él habría entrado a Estados Unidos el 14 de enero del 2021 con visa de turista. Luego salió el 9 de julio en un vuelo privado a las Bahamas y regresó al día siguiente en barco a Miami, es decir, sin una inspección formal. Esta es una maniobra para, digamos, entró legalmente con un vuelo, luego salió vía aérea y regresó vía marítima, pues para que su vencimiento de la visa de 6 meses como turista pues pasara desapercibido por las autoridades estadounidenses, aunque él llevaba tiempo ya en Florida, digamos, con créditos, hipotecas. Tiene al parecer 2 viviendas en la Florida, 2 casas que en conjunto suman unos $13 millones, que en algún momento hipotecó para poder sacar un crédito. En fin, digamos, está bien asentado en Miami Álvarez Puga desde hace tiempo. Sin embargo, dada su condición irregular, su estatus migratorio irregular, fue detenido el 24 de septiembre pasado, hace unos días, en Miami, detenido por el ICE, o esta unidad de detenciones migratorias que hace el gobierno de los Estados Unidos, y permanece desde entonces en uno de estos centros de detención de migrantes. Y obviamente, pues como está bien asentado en Estados Unidos, en la Florida, Álvarez Puga tiene un despacho de abogados que es uno de los mejores en Estados Unidos para litigar estos asuntos. Y el tema ahora pues es que, pues, por un lado, las autoridades migratorias de los Estados Unidos ya están solicitando, digamos, hay una orden de deportación que se emitió el 17 de octubre pasado, es decir, hace unos días,
fue apelada por la defensa de Álvarez Puga y tienen una audiencia definitiva en 2 semanas, que es el 12 de noviembre. Ahora, de forma paralela a esto que está haciendo la autoridad de los Estados Unidos en materia migratoria para expulsar o digamos, deportar a México a Álvarez Puga, está la solicitud formal de la Fiscalía de México, la Fiscalía General de la República, para que lo extraditen, que digamos es otro proceso, no distinto. Esta solicitud se presentó al Departamento de Justicia y son por estos delitos que ya comentaba Manuel: lavado de dinero, delincuencia organizada y desvío de recursos públicos, defraudación fiscal, básicamente. Entonces, pues está por definirse el asunto el 12 de noviembre. A ver, la presidenta Claudia Sheinbaum ayer dijo que están buscando que se envíe a México. La misma fiscalía, con esta, digamos, orden que presentó, o esta solicitud de extradición ante Estados Unidos, pues también quieren que lo deporten. Y a mí me parece que en términos políticos, ahora que está esta cruzada contra la evasión fiscal, pues un golpe de estos, creo que en términos políticos le daría un buen oxígeno a la presidenta, ¿no? Una bocanada de aire, aunque podría salpicar a muchos políticos, incluidos del partido de la presidenta, de Morena, del Movimiento, que se dice que están relacionados o estuvieron relacionados en su momento con los esquemas de facturación falsa y de outsourcing de Álvarez Puga. Que se dice, habría que probar y habría que ver y habría que correr la ruta judicial. Por lo pronto, conforme a lo que nos dices, no tendría que ocurrir nada antes de 2 semanas, antes del 12 de noviembre, dijiste, miércoles creo que es, ¿no? Miércoles 12 de noviembre. Sí, antes de esa fecha, aunque algo que yo publicaba justamente ayer en la columna del Universal es que pues los abogados están de Álvarez Puga, que es un despacho que se llama Kurzban, Tetzeli y Prat, que es un abogado, son un despacho que se dedica a esos asuntos migratorios en específico, están buscando que se le otorgue una especie de amparo, se llama habeas corpus, porque se impugnó la decisión de mantenerlo retenido en este centro migratorio, para que pueda pagar una fianza y quede en libertad condicional. Estaría ubicado en teoría de cualquier manera, pero están buscando los abogados que no se mantenga en este centro migratorio, a ver si lo logran antes de ese 12 de noviembre, pero se ve difícil porque es una audiencia que ya está, digamos, pactada para ese día, que es justo de hoy en 2 semanas, y que entonces ahí se conocerá ese desenlace. Pero bueno, pues es que tiene la solicitud de extradición por un lado del gobierno mexicano y por otro lado el gobierno de Estados Unidos lo quiere deportar, aunque él, digamos, ha interpuesto varios de estos recursos legales que tienen pues cualquier persona que esté en Estados Unidos, aunque no sea ciudadano, pues para defenderse ante una potencial deportación. Pero la verdad es que tiene todo en contra Álvarez Puga para seguir residiendo en Miami o en Estados Unidos. Muy probablemente después del 12 de noviembre, ¿no? Será el envío a México. Que lo consiga, aunque, como dices tú, pues está invirtiendo bien en abogados. Tiene buena defensa, pero aún así se ve muy cuesta arriba, Mario. Allá en cuesta arriba, Unidos, que pueda lograr. Ya no hablemos de México. En Estados Unidos, sí, ya no hablemos de México cuando llegue con todo lo que se está buscando fincarle como delitos, ¿no? En fin, hay toda una historia allí, porque el caso de Álvarez Puga, que tuvo su punto máximo en el gobierno del presidente López Obrador, porque allí fue cuando se empezó a perseguir a estos personajes factureros, presuntamente, o que utilizaban el outsourcing como esquema para evadir impuestos. Y bueno, pues él tiene una historia allí con pues en Oaxaca, con otros personajes dedicados a este asunto. En fin, tiene muchas relaciones políticas, eso sí, inevitablemente, y se dice que las tuvo incluso en el gobierno de López Obrador, con grandes despachos de abogados que ayudaron a litigar temas y que finalmente pues terminaron pues por darle el aviso antes de que llegara la orden de aprehensión para que huyera de México. Se mantuvo en Miami. Ahora, otro tema interesante que también lo comentó Manuel, es que pues él está buscando desde que llegó a Florida instalarse, con todos estos temas de que salió por vía aérea y regresó por vía marítima. Él se asume como un perseguido político y busca que el gobierno de Estados Unidos le otorgue una especie de asilo, pero hoy, con esta situación migratoria y jurídica, judicial en México, pues se ve también más que cuesta arriba que logre algo así Álvarez Puga en los próximos días, porque además el tiempo está a contrarreloj. En 2 semanas se definirá en teoría su estatus en los Estados Unidos.
Muchísimas gracias, qué interesante información y análisis, te la agradecemos mucho, Mario Maldonado, muchas gracias, buen día. Con mucho gusto, querido Ciro, abrazos y buen día. Igualmente, Mario. Gracias. Completísimo, ¿no, Manuel? Completo, Ciro, y yo creo que el antecedente directo que tenemos, el más fresco, es el de Julio César Chávez, hijo, que enfrentaba una situación parecida en lo que tiene que ver con una audiencia migratoria, precisamente por una estancia irregular en los Estados Unidos, y él también había iniciado un proceso de estancia legal interrumpido, y finalmente también se cruzaba, curiosamente, con una orden de extradición de petición de parte de la Fiscalía de la República. Tenemos el mismo caso. ¿Qué sucedió con Julio César Chávez? Estados Unidos lo entrega, lo traen a un juzgado allá en Sonora, en Hermosillo, lo presentan a esa, o en el penal, no en Hermosillo, en el penal adecuado, y finalmente pues el proceso se da, Ciro, es decir, la Fiscalía de la República trae palomita en ese tipo de procesos. Vamos a ver cómo le va en esta. El proceso se da con él en libertad, pues. Sí, porque lo determina un juez. Porque lo determina un juez. La Fiscalía de la República había pedido que no. El juez dice, sale, check, afuera, ¿no? Vámonos a lo que sigue, y así sigue el proceso, porque el proceso continúa. En este caso, pues ya lo veríamos, me parece más grave, las acusaciones que tiene son graves, son serias. Las acusaciones del señor Álvarez Puga, habría que ver si un juez le concedería seguir su juicio en libertad, de llegar a un juez aquí en México pronto. Bueno.